Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESTE. Buenos días, estos son los titulares más importantes de la semana. Desafíos en el suministro de minerales críticos. Washington reactiva la vía electoral sin Machado en Venezuela. La unidad del bloque ASEAN aprueba en Manila. Prohibición de las exportaciones de diésel en Rusia. Intercambio de ataques entre Arabia Saudí y los hutíes. Se aprueba la construcción de un gasoducto Nigeria-Marruecos. La inflación da una tregua a Estados Unidos. Comenzamos este repaso fijándonos en la cotización de buena parte de los minerales considerados críticos, que aumentó considerablemente entre enero de 2025 y abril de 2026 como consecuencia de las restricciones en el suministro. Algunos de ellos, como el cobre, el estaño o el tungsteno, han alcanzado máximos históricos en los últimos meses. Por otra parte, el grado de concentración en la industria de refino se ha acentuado según cálculos de la Agencia Internacional de la Energía. En el informe World Energy Investment, publicado en julio, China, el gran protagonista de la industria, representó más del 70% del aumento de la producción registrada en 2025 en gran parte de los minerales. Tan solo se ha producido una mayor diversificación en el caso de las tierras raras gracias a la entrada en funcionamiento de nuevos proyectos en Estados Unidos y Malasia. Asimismo, la IEA destaca el preocupante aumento de las restricciones a la exportación de metales. Desde 2023, China ha triplicado el número de minerales sujetos a controles de exportación, en parte por razones de seguridad nacional y de control tecnológico y en parte como represalia frente a las restricciones impuestas por Estados Unidos. Otros países productores también han adoptado medidas similares, como Mozambique con el grafito, República Democrática del Congo con el cobalto y Zimbabue con el litio, generalmente para asegurarse de que los precios internacionales se mantienen altos y en algunos casos para promover la industria nacional de refino. Esta tendencia proteccionista ha acentuado la preocupación por la seguridad en el suministro de estos materiales fundamentales en las cadenas de valor. El informe destaca que los controles impuestos por Pekín en la comercialización de tierras raras obligaron a algunos fabricantes occidentales de la industria del automóvil a suspender temporalmente sus operaciones en 2025. Este desafío está propiciando un papel más activo del sector público en la industria minera. La institución destaca el incremento de la financiación otorgada por los gobiernos de países avanzados en el desarrollo de nuevos proyectos. En comparación con 2023, los fondos comprometidos se han cuadriplicado hasta los 65.000 millones de dólares. Por otra parte, resalta el papel que puede desempeñar la industria del reciclaje para mitigar el riesgo de desabastecimiento en el futuro. Según las previsiones de la agencia, la reutilización de minerales podría llegar a representar cerca del 20% de la oferta en 2040. Nos fijamos también en Venezuela porque el chavismo y un sector de la oposición han anunciado que iniciarán el 1 de agosto una nueva negociación política impulsada por Estados Unidos. La Asamblea Nacional Oficialista, encabezada por Jorge Rodríguez, dialogará con representantes del Parlamento elegido en 2015, liderados por Dinora Figuera, sobre el fortalecimiento institucional, la renovación del sistema electoral y las garantías de participación política. La eventual designación de nuevas autoridades judiciales y electorales podría abrir el camino hacia un calendario de comicios. María Corina Machado y Edmundo González, que encabezaron el frente opositor en las elecciones de 2024, no forman parte inicialmente del proceso. La iniciativa devuelve la transición política al centro de la agenda después de una etapa marcada por la estabilización del país y la respuesta a los terremotos de junio. Washington recupera a la Asamblea de 2015 como interlocutor institucional y apuesta por un canal distinto al liderazgo de Machado, reflejo de las divisiones dentro de la oposición. El chavismo presenta el diálogo como una fórmula de unidad y reconstrucción, mientras que Figuera lo vincula con la recuperación democrática. El anuncio supone un primer paso, pero la exclusión de parte del liderazgo opositor, las diferencias sobre los objetivos y la necesidad de reformar instituciones controladas durante años por el oficialismo anticipan una transición larga y compleja. Y nos vamos hasta Asia porque allí se ha producido la reunión anual de ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN, que se ha inaugurado este 20 de julio en Manila bajo una atmósfera de intensa presión, donde la histórica cohesión del bloque del sudeste asiático se enfrenta a una triple prueba de fuego que amenaza sus principios fundamentales de consenso y no injerencia. En primer lugar, los ministros buscan desesperadamente vías diplomáticas para encontrar una salida al enquistado conflicto civil de Myanmar, especialmente tras el polémico acercamiento previo en Bangkok con la junta militar que revivó los temores a la legitimación del régimen golpista. A esto se suma la escalada de tensión
tensión fronteriza entre Tailandia y Camboya y una alarmante crisis en el mar de China Meridional. Con este telón de fondo, la cumbre se convertirá en un escenario de alta diplomacia global con la llegada del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y del ministro de Exteriores chino, Wang Yi. Las delegaciones regionales exigirán a Rubio definiciones claras y garantías de que la Casa Blanca no perderá de vista su estrategia a largo plazo de un Indo-Pacífico libre y abierto. Y todo ello mientras siguen los problemas de Rusia con el petróleo. El pasado 8 de julio Moscú anunció la prohibición de las exportaciones de diésel durante 3 semanas hasta el 31 de julio con el objetivo de garantizar el suministro del mercado interno, en un contexto en el que los ataques ucranianos han dañado 24 de las 34 refinerías más importantes del país y han dejado casi el 60% de la capacidad de refinación rusa fuera de servicio. Rusia es el segundo mayor productor de diésel después de Estados Unidos y en 2025 representó cerca del 11% del suministro mundial. Los envíos rusos de hidrocarburos por vía marítima ya se habían desplomado en los 6 primeros meses, un 46% respecto a 2025, pero solamente en los primeros 10 días de julio el ritmo de las exportaciones se ha reducido a la mitad de las cifras de junio. La prohibición, que excluye los envíos sujetos a acuerdos intergubernamentales, ha provocado que los precios mundiales de diésel se disparen y que la prima de los futuros de referencia en Europa haya superado los $60 por barril, el nivel más alto desde al menos 2011. Además, la medida tomada por Moscú, unida a las restricciones de suministro derivadas del conflicto en Oriente Medio, no solo podría derivar en una mayor competición entre los importadores por el cargamento estadounidense, sino que también podría aumentar los precios de los productos agrícolas, debido al incremento de los costes en el sector. Y una vez más tenemos que fijarnos en la guerra en Oriente Medio porque la posibilidad de que el conflicto entre Estados Unidos e Irán se encauce por los canales diplomáticos se ha alejado un poco más esta semana con la continuación del intercambio de ataques. Como resultado, el tránsito de buques por el estrecho de Hormuz ha vuelto a descender hasta valores marginales y el precio del crudo ha vuelto a tocar los $90 barril. Al mismo tiempo, otro frente de inestabilidad ha vuelto a emerger, el conflicto entre Arabia Saudí y la milicia Houthi. El grupo rebelde yemení ha acusado a Riad de bombardear esta semana el aeropuerto internacional de la capital, Sanaa, con el objetivo de impedir el aterrizaje de un avión procedente de Irán en el que viajaba una delegación Houthi que había asistido a los funerales de Ali Khamenei. En respuesta, el grupo armado yemení lanzó un ataque con misiles y drones contra el aeropuerto saudí de Abha, al sur del país. Se trata, pues, del primer enfrentamiento desde que ambas partes alcanzaron un alto el fuego en 2022, auspiciado por Naciones Unidas. Estos acontecimientos abren la posibilidad de que se produzca una escalada de las hostilidades capaz de afectar a la navegación por el estrecho de Bab el-Mandeb o el mercado del petróleo, si, como ya ocurrió en el pasado, los hutíes inician una campaña contra las infraestructuras petroleras saudíes. Mejores noticias llegan desde África. La Comunidad Económica de Estados de África Occidental ha aprobado formalmente la construcción del megaproyecto del gasoducto Nigeria-Marruecos durante la última cumbre del grupo en Freetown. Esta gigantesca infraestructura de 6.900 kilómetros de longitud y un coste estimado de 23.000 millones de euros conectará las reservas de gas del delta del Níger con Marruecos a través de 13 países de la costa atlántica, enlazando finalmente con Europa mediante el gasoducto Magreb-Europa. El proyecto, concebido originalmente en 2016 pero reactivado tras la crisis energética por la guerra de Ucrania y la ruptura de relaciones entre Argelia y Marruecos en 2022, pretende además fomentar la integración regional, industrializar la zona y garantizar la seguridad energética. Con una capacidad de transporte de 30.000 millones de metros cúbicos anuales de gas natural licuado, suministrará energía estable a más de 400 millones de personas en África Occidental, además de proveer a los mercados europeos. Tras este acuerdo institucional, las próximas fases contemplan la apertura de sedes operativas en Casablanca y Abuya para atraer inversores con el objetivo de iniciar las obras en 2028 y realizar los primeros suministros de gas en 2031. Y finalizamos en Estados Unidos, donde la protagonista es la inflación, que cayó bruscamente al 3,5% en junio frente al 4,2% registrado en mayo. Este descenso, mayor al previsto por los economistas, se explica principalmente por una caída del 9,7% en los precios de la gasolina, lo que ha dado un respiro a los consumidores tras meses de un incremento continuado. Este dato de inflación más favorable se ha producido en un momento oportuno para el nuevo presidente de la Fed, puesto que alivia la presión inmediata para subir los tipos de interés.
Wars ha inaugurado una nueva forma de comunicación de la política monetaria estadounidense que rechaza la práctica de adelantar los próximos movimientos de los tipos de interés, que tenía por objetivo calmar los mercados. Según el presidente, intentar tranquilizar a los mercados no hace más que fomentar una mayor asunción de riesgos, lo que, si bien amortigua la volatilidad a corto plazo, acumula perturbaciones aún mayores en el futuro. De esta forma, aspira a que los mercados fijen los precios basándose en datos económicos reales y no en las señales del Banco Central. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales. Recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana en nuestra web ceste.com. Hasta la semana que viene.